Sí, entonces muchas veces no nos damos cuenta que desde el vientre de nuestra madre, si nuestra madre nos rechazó, viene la raíz de rechazo, vienen tantas cosas que desde ahí Satanás te pone una capa y por eso muchas veces no podemos avanzar también. Aún siendo creyente, vemos cosas, nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma, vemos cosas, oímos cosas, escuchamos y sin darnos cuenta, inconsciente o conscientemente, estamos haciendo pactos. Sí, empecé a moverme en la lectura de cartas. Claro, tuve que romper con todos esos pactos. En ese momento yo recuerdo que me postré y le dije, Señor, si tú existes, muéstrate. Y así me dijo, Él me dijo, si yo me muestro, tú mueres. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural. Te saluda y te bendice la pastora Johanny Mejía. Y en el día de hoy tenemos un contenido que sé que va a edificarte, que sé que va a ensancharte y va a motivarte de una manera sobrenatural a continuar la carrera. Hoy nos acompaña una pastora que sé que será de bendición para nuestra vida y que trae un testimonio de edificación para nosotros. Pero yo quiero que ella misma se esté presentando y nos esté diciendo de dónde viene. Dios le bendiga. Amén, pastora, bendiciones, gracias a todos los que me escuchan. Bueno, mi nombre es Cristian Juárez, para servirle. Yo vengo de México, de la ciudad de Tijuana. Gloria a Dios. Es un placer tenerla realmente aquí con nosotras. Recuerda compartir, recuerda darle like y comentar, porque en el día de hoy es un tema que sé que va a edificarte, que sé que va a ensancharte. Y sin más preámbulo, yo quiero dejar a la pastora que sea que nos esté contando ese testimonio de vida. Pastora. Gracias. Bueno, sí, le comento, pastora, yo tuve una juventud muy ajetreada, donde yo tomaba, yo salía mucho y quería llenar esos vacíos que en algún momento me hicieron falta en casa. Yo buscaba la aprobación del círculo social en el que me movía. Viajaba mucho, yo llegaba a un lugar, pero nunca me sentía a gusto. Siempre que llegaba a un lugar, ya quería irme a otro. Busqué en muchos lugares como superación personal. Me metí a muchos cursos de aprendizaje para la superación del ser humano. Empecé a moverme en la lectura de cartas. No yo, iba y consultaba tanto que se me hizo como un vicio, podríamos decir. Yo buscaba una respuesta. Me casé y como todos pasamos problemas en el matrimonio. Y para mí eso fue muy fuerte. Era muy fuerte, entonces yo buscaba respuestas en la lectura de cartas. Me empezó a gustar mucho porque me hice muy amiga de la mujer que practicaba eso, entonces yo ya estaba a punto de aprender. Hasta que un día una de mis hermanas me dijo, sí sabes que estar yendo a esos lugares te abre puertas peores. Y era tanta mi necesidad que yo volteé y la vi y dije, al día siguiente le pregunté, le dije, bueno, a ver, dame eso, ¿cómo se lee eso? Y me dijo, ella se quedó, me regaló una Biblia. Y me dijo, pues si hoy es 6, lee el Proverbios 6. Me senté, yo precisamente era 6, empecé a leer y más o menos por el 18, por ahí, yo estaba buscando ya también serle infiel a mi esposo. Ya tenía la persona correcta, o sea, para ese proceso, para que él sintiera un poco de lo que yo sentía en ese momento. Y cuando empiezo a leer de quién andará en brasas y no se quemará, y el Espíritu Santo, ahí empecé a llorar. Y ahí fue cuando dije yo, wow, agarré un iPad y empecé a buscar prédicas de aleluyas sobre matrimonios. Y la primera que me sale, consecuencias del divorcio. En ese momento yo empecé a ver las consecuencias que uno puede tener en nuestra vida, afectar a las familias al lado de ti, tus hijos. En ese momento solamente tenía una hija.
Y empecé a llorar. Empecé a llorar, empecé a otra prédica, y ahí, en ese momento fue que el pastor que daba esas enseñanzas te explicaba cómo entregarte al Señor, que tenías que perdonar y pedir perdón por todo tu pasado. En ese momento yo recuerdo que me postré y le dije, Señor, si tú existes, muéstrate. Y así me dijo, él me dijo, si yo me muestro, tú mueres. Inmediatamente se puso como una nube en el cuarto, como unos rayos que caían. Yo no pude alzar la mirada, solamente bajé, me postré y empecé a llorar. Yo no sé cuánto tiempo pasé ahí tirada en la presencia del Señor, que cuando yo me levanté, yo no sé si pasaron horas, días, no lo recuerdo. Lo único que recuerdo es que cuando yo me paré, mi vida jamás volvió a ser la misma. Entregué completamente mi vida para Él. De un día para otro dejé de fumar, dejé de tomar, dejé amistades que tenía, que yo borré todo en mi directorio, ¡pum! Dejé muy pocas amistades. Cambié completamente mi vida y ahí decidí servir al Señor. Empecé a leer la palabra y de ahí buscaba yo vecinas, hacía yo estudios de Biblia y empecé a enseñar. Yo vivía en una ciudad muy pequeña. Después de ahí mi hija tenía que entrar al kinder y me moví. Fue cuando entro a un ministerio después de 2 años de estar yo aprendiendo solita y enseñando lo que yo podía, a cómo podía. Ahí fue cuando el Señor empezó a llevarme a las naciones, empecé a ir, a viajar, a dar de lo que de gracia el Señor tiene que nos da a nosotros para los demás. Y amo el servicio, amo servir a mi Rey, es el que me ha transformado mi vida, es el que ha cambiado mi historia, el que transformó mi matrimonio, porque hasta el día de hoy tengo un hombre amoroso, un hombre respetuoso, donde hay un proceso que todavía está en pie, más yo ya veo la victoria en el Señor. Veo la victoria, veo un hombre completamente transformado, una familia transformada y una familia que le sirve al Señor. Entonces, ¿cómo uno no dar gracias, Amén. Pastora? Amén. Eso es así. Es muy impactante cómo usted nos cuenta sus inicios, porque usted dice que usted comenzaba a buscar lo que es la lectura de las cartas, el querer saber, el querer conocer, llevada quizás por una situación emocional. Exacto. Llevada por una situación emocional. Entonces, de repente usted viene a Cristo, el Señor le transforma. ¿Cómo entonces comienza a ser aquella curiosidad, ¿no? De dejar ya lo que es la lectura de la carta, lo que es ya esperar el tiempo de Dios, que Dios le hable, que Dios le ministre? ¿Cómo usted pudo lidiar con eso humanamente hablando? Bueno, yo creo que a todos nos da una curiosidad, siempre sabemos que estamos buscando algo. Yo ya quería aprender, me gustó lo sobrenatural. Cuando llego a los pies del Señor y empiezo a buscar sobre el tema que me gusta, entendí que el Dios al que le servimos también es sobrenatural. Amén. Y realmente se mueve en dimensiones mucho mejores que las que yo quería aprender. Y ahí empecé después del tiempo a experimentar ese Dios sobrenatural cuando yo iba a servir y veía yo cómo los paralíticos se paraban. Yo dije, wow, esto es mucho mejor que una lectura de cartas o una limpia que te pudieras hacer para sentirte que te iba muy bien, o para protección que te decían, o para que tus finanzas. Claro, tuve que romper con todos esos pactos, porque uno sin darse cuenta va pactando su vida en esas cosas. Pero ahora puedo ver la gloria del Señor en mi vida y ver que su sobrenaturalidad no tiene límites. Amén. Y ahí es cuando yo, ¿cómo le explico, Pastora? Es ese sentimiento de uno anhela más. Yo creo que siempre anhelamos algo más. Y cuando uno quitamos esos límites, podemos experimentar esa sobrenaturalidad. Amén.
A mí me llama mucho la atención que usted dijo algo, pastora, y es que usted tuvo que romper con todos esos pactos. Y me llama la atención porque a veces venimos a Cristo Jesús con todo eso. Cargando. Y a veces piensan como que no, ya yo llegué a la iglesia y ya yo no tengo más nada que hacer. Entonces, ¿usted considera de que cuando venimos a Cristo y venimos, por ejemplo, de lecturas de cartas, de limpias y demás, debemos de romper con estos pactos? Claro, claro. ¿Por qué? Porque el mundo sobrenatural trabaja igual como en un gobierno. O sea, hay jerarquías. Yo creo que es importante romper las legalidades que nosotros mismos le dimos a Satanás para operar sobre nuestra vida. Yo tuve una vida cristiana en su momento y oraba, y oraba, y oraba, y a muchas personas se les da rápido, pero a otras no. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué no pasa algo? ¿Por qué no hay un rompimiento en mi vida? ¿Por qué esto está atorado? ¿Por qué no sé? Y empecé a entender, Colosenses 2:14 dice que hay actas y decretos que se hacen en el mundo espiritual. Entonces, cuando yo empecé a entender esas actas, yo empecé a romperlas, subir a los tribunales y empezar a romper esas actas y a romper y a quitarle las legalidades a Satanás. Y en ese momento se abre tanto la puerta que uno empieza a avanzar en el mundo espiritual. Sí, entonces muchas veces no nos damos cuenta que desde el vientre de nuestra madre, si nuestra madre nos rechazó, viene la raíz de rechazo, vienen tantas cosas que desde ahí Satanás te pone una capa y por eso muchas veces no podemos avanzar también. Entonces, claro, para mí es muy importante subir, romper actas y yo creo que aún siendo creyente, vemos cosas, nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma, vemos cosas, oímos cosas, escuchamos y sin darnos cuenta, inconsciente o conscientemente, estamos haciendo pactos y tenemos que romper con esas legalidades para seguir avanzando. Yo creo que esto es algo en lo que debería de ser en nuestra vida permanentemente, o sea, un estilo de vida de nuestra vida, porque para ganar batallas uno tiene que estar preparado en la guerra. Una guerra es una guerra y el que desiste de la guerra murió en el campo de batalla. Eso es así y realmente es muy edificante lo que usted hoy nos comenta, porque muchas veces nosotros pensamos y entendemos de que ya yo vine a Cristo, ya todo está resuelto, ya todo pasó, pero se quedan legalidades, como usted dice, claro. Se quedan actas, como usted dice, que no permiten que uno pueda avanzar en ciertas áreas de nuestra vida. Este tema está sumamente importante porque es un testimonio, pero a la vez es una enseñanza. Así que comparte esta transmisión, comenta esta transmisión, porque quizás tú vienes de un mundo bien oscuro y no sabías de que tienes que romper con lo que antes tú vivías. Quizás tú no sabías que tienes que quebrantar y deshacer el pacto que hiciste en algún momento o pactos generacionales de nuestra familia y no te está yendo bien, te ataca depresión, te ataca tristeza, te ataca miseria, te ataca ruina y tú no entiendes el por qué. Pero en el día de hoy a través de esta transmisión te estamos dando luz, un conocimiento revelado para que tú te puedas dar cuenta y puedas tomar las herramientas que hoy la pastora nos está compartiendo. Entonces, pastora, usted ha tenido, por lo que usted ya nos ha comentado, experiencias en el mundo espiritual. Claro, muchas. ¿Nos puede contar algunas de ellas? Claro, ahorita se me viene mucho, ahorita que usted estaba hablando a memoria. Yo antes no quería hablar de este tema porque todavía tenía un cierto... mi última hija, que ahorita tiene 3 años, a los 4 meses la doctora le diagnostica síndrome de Down. Y esa fue de las últimas. Yo me postré, yo lloraba. En el momento que a uno le dicen las cosas, bueno, yo lloré, le hablé a mi esposo y le dije, amor, mira, y tranquila. Pero en ese momento, cuando llego a mi casa y me postro, le dije, Señor, ¿cómo? Si mi casa y yo seremos salvos, si yo cambié mi vida, si yo te sirvo, preguntas que a veces nos hacemos cualquiera, sí. ¿No? Entonces yo le decía, esto no lo acepto. Y me metí en oración, que yo creo que la intimidad con el Padre, eso es lo que nos da la respuesta de tantas preguntas. Y en ese momento me dice el Padre, ¿no te acuerdas? Me dijo, hace 4 años que viniste a esta ciudad y fuiste a un doctor, a un ginecólogo. Y ese ginecólogo me dijo a mí, pastora, ¿por qué no te has operado?
Y le dije, pues no, porque todavía estaba esperando a lo mejor el niño. Y me dijo, pero a la edad que tienes, tus hijos pueden salir con síndrome de Down o van a salir con síndrome de Down. En ese momento yo recibí esa palabra. Y bajó al corazón, y cuando dejamos bajar una palabra al corazón se manifiesta en el mundo natural. Entonces el Padre me mostró todo eso y me dijo, revoca esas palabras, ve a ese tiempo y revoca todas esas palabras. En ese momento yo dije, cancelo todas las palabras que ese doctor en ese momento habló sobre mi vida. Empecé a quebrantar, empecé a romper, y el Padre me dijo, unge tu hija 21 días. Claro, la ungí 6 meses. No, mi hija está perfecta. Tiene una inteligencia sobrenatural, tiene un llamado precioso. Yo no quería hablar del tema por lo que sé que a veces son temas que son así profundos o otras cosas que uno no se las debe de contar a nadie. Ese es otro problema grave en la gente, que va y se pone a confiar en la amiga, en el compadre, y ay, fíjate que estoy en esta situación, y no es el problema lo que cuentas, es el problema lo que otra gente habla, lo que se mueve en ese mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo te ama y desea tu mejor. Por eso es importante contárselo a personas que van a bendecir tu vida y van a orar por tu detalle o tu problema que estás pasando. Entonces, y eso mucha gente ni siquiera uno sabe, que es personas que no están en el Señor, que tienen llamados, que tienen autoridad, que son profetas, y que toda esa boca de lo que están hablando, fíjate, fulanita tenía este problema, no, y está grave. Y ellos mismos te están enviando a un lugar donde tu alma se va al cautiverio y viene la enfermedad o viene cosas. Ni siquiera tienes que ser brujo, pastora, para eso. Entonces, esa es una de las últimas experiencias que yo he tenido. Hay muchas. Cuando estaba chica yo todavía no conocía de la guerra, pero siempre me llamó la atención la liberación. Amo la liberación. Yo estaba orando en la noche, el Señor me despierta y me dice, tus hijas, ora por tus hijas. Pero yo tenía una hija que dormía ahí conmigo porque estaba chiquita en ese momento, que ahorita tiene 9 años. Ella estaba en una camita chica al lado de mi cama, entonces yo corrí por la grande y empecé a orar por la grande, me la traje a mi cama, y una guerrera que vivía conmigo en ese tiempo, ella era una intercesora tremenda, y me dice, algo está pasando, me dijo. Le dije, sí, algo está pasando, vamos a orar. Y empezamos a clamar y a orar, y yo sentía como los ángeles peleaban arriba. En ese momento le dije, ya. Y me dijo, ya. Le dije, vamos a descansar. Me fui a dormir. Al día siguiente, pastora, la niña por la que yo no oré, por la que yo no cubrí, allá en México hay una comida que se llama chilaquiles, famosa, y ella estaba friendo tortillas para los chilaquiles, y dice, se le viene el aceite encima, caliente a la niña, le quema completamente su brazo, y en ese momento yo estaba a un lado viendo, y yo soy muy para ver, ¿cómo se llama? Problemas así, yo me quedo paralizada. Entonces yo me quedé así y vi a la otra niña que empezó a gritar, agarré a mi perro y me fui. En ese momento vi como el perro empieza a ladrar a un árbol, como había cosas ahí, me regresé, me agarré a la niña, me llevo al hospital, en lo que procesé todo, me la llevé al hospital, me dijeron, va a ocupar injerto, le vamos a quitar de su pompita porque son quemaduras de 1 grado, muy fuerte, 3er grado. Y yo llego a mi casa, mi esposo no estaba. Cuando llega, pues empieza enojado, no cuidas a la niña. La muchacha se sentía pues muy apenada, se sentía culpable. Yo me subo a mi cuarto, me postro y me pongo a llorar y empiezo a clamar y le digo, Señor, ¿qué pasó? Explícamelo. ¿En qué momento? Si uno a veces trata de vivir en santidad, sobre todo cuando uno conoce el mundo espiritual, Amén. Uno trata de tener una vida recta delante de Dios. No somos perfectos, como lo dice la palabra, pero todos los días nos estamos renovando. Entonces, en ese momento, el Señor me pasa como una película. Me pasa como una película y yo vi todo. Y la muchacha me alegaba, me decía,
no es que ella traía un juguete negro. Y le dije, no, no fue un juguete negro, ya lo vi. Fue un demonio. ¿Dónde está el aceite tirado en el piso? No hay aceite tirado en el piso. Si se cayó, debía haber aceite en el piso. Le dije, esto fue algo más fuerte. Le digo, y yo no, ¿te acuerdas que ayer estuvimos orando y yo no cubría a la niña? Solamente cubría a la grande. Le dije, entonces, pero el Señor me dijo, tranquila, porque yo lo permití porque también pruebo los corazones. Pero ten fe porque nada de lo que te dijo ese cirujano va a pasar. Wow. Nada. Entonces yo llego al hospital, no la pudieron intervenir temprano porque había comido algo, tenía que esperar más tiempo. Entonces llegamos como a las 3 al hospital, eso fue en la mañana, la meten al quirófano, mi suegra, mi esposo inquietos y me dice, ¿qué a ti no te afecta? Le dije, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada porque yo sabía quién me había hablado. Entonces le dije, va a estar bien. Y cuando sale el doctor, solamente le pusieron un yeso, como una férula, no sé, para regenerar células. La niña no tiene absolutamente nada. La inmovilidad que le dijeron de 2 dedos, mi hija mueve perfectamente sus manos, solamente tiene una pequeña marca aquí que casi no se ve y está completamente perfecta, no ocupó injertos, no ocupó absolutamente nada. Entonces, wow, ahí cuando uno experimenta la sobrenaturalidad del Señor, amén, uno quiere más. Amén. Y uno no quiere pruebas, porque son difíciles, pero sí, ahí es donde tiene que entrar nuestra fe, la certeza de lo que amén, no vemos, la seguridad de saber a quién estás sirviendo y quién te ha hablado. Amén, amén. Es impresionante lo que usted cuenta, porque usted también allí mismo cuenta, pastora, lo que es el mundo espiritual de las tinieblas, en las cuales muchas veces siempre digo y enseño de que nosotros como cristianos queremos obviar. No queremos reconocer que hay un mundo espiritual el cual se mueve espíritus inmundos y que su asignación es atacarnos. Así es. Hacernos la guerra. Y usted puso un punto muy especial y fue de las palabras, cuando le comentamos las cosas a otras personas y demás. Yo creo que usted abunda un poquito sobre esto porque a veces pensamos que el hablar es algo ligero. Que el hablar es algo ligero, yo conté algo, pero ¿cómo va a ser que esa persona no va a querer lo mejor para mí? ¿O cómo va a ser que yo diciendo ato, cancelo y reprendo? El demonio va a salir huyendo. Entonces, basta a su conocimiento. Yo quiero que usted, por favor, si nos puede abundar un poquito sobre esto, porque hay personas que están pasando situaciones las cuales necesitan identificar que son ataques del enemigo. Claro. Y necesitan ser libres de esos ataques del enemigo. Si usted no puede, por favor, abundar. Claro. Bueno, muchas personas predican sobre el corazón. Dice que guardemos nuestro corazón porque del mana la vida. Amén. Pero yo creo que ese es un versículo tan profundo porque también la palabra dice que nuestra boca tiene poder. Amén. Que tenemos la vida o la muerte en nuestra boca. Entonces, ¿qué estamos decidiendo hablar sobre nuestra vida? Yo crecí en un ministerio muy grande donde a veces yo esperaba, siempre tuve la apertura de conocer a grandes del Señor y yo esperaba una palabra y una palabra y una palabra y nunca me la daban. Y un día el Señor me dijo, bueno, si tú tienes poder, ¿por qué no te das tú la palabra? Wow. ¿Por qué tú no hablas sobre tu vida? ¿Por qué tú no pones manos sobre ti y te unges? Entonces yo empecé a agarrar el aceite y yo me ponía Señor, pues profetizo sobre mi vida. Wow. Bendición. Cuesta entenderlo, mas sin embargo empecé a hacerlo sobre mis hijos. Claro, pasan situaciones, pero cuando uno empieza a entender el poder de tu boca, el poder de tus palabras, uno puede cambiar tu vida, transformar. Muchas veces esperamos verlo, estamos tan acostumbrados a los caprichos que teníamos en el mundo que a veces deseamos ver las cosas de un día para otro. Sí. Pero yo creo que tus palabras te pueden llevar a cambiar tu historia, tu vida, porque así lo dice la palabra. Amén. Entonces, si estamos mal, pastora, en su momento, ¿yo qué hacía? Yo tenía un matrimonio al principio muy malo. Ahorita yo bendigo mi matrimonio. Amén. Pero yo quería que la gente supiera el hombre que tenía. Y yo iba y decía, no, y me trata, pero mal. No, y me hizo y dejó. Y uno iba con la amiga, y no sé qué hacer. Y la amiga, no, déjalo. Wow. Entonces, y uno como mujeres, a veces somos muy dadas, porque somos emocionales, a escuchar
a la persona incorrecta. Así es. Entonces, si te dicen ponte pomada aquí para rebajar o para esto, uno va y se pone la pomada. Así es. Y ni siquiera investigaste qué fue. Entonces, yo iba y decía y hacía cosas y le iba y le contaba y veía a cualquier persona y, ay, no, estoy pasando esta situación y esta circunstancia y voy, ¿qué hago? Y cada vez peor. Los consejos que me daban no servían. La palabra que yo escuchaba, aún siendo de la palabra, no avanzaba. En el momento que yo entendí, el Señor me abrió los ojos para entender el poder de la boca, el poder de la palabra. Yo dije, wow. Yo empecé a hacer decretos sobre mi vida. Yo soy una ungida, una engendrada del Señor. Mi matrimonio es bendecido, en Él está el fuego, somos cordón de 3 dobleces, donde nadie ni el mundo lo puede romper. Y si están haciendo brujería, Señor, yo cancelo toda brujería. Yo declaro mi matrimonio en protección, en bendición, bajo murallas de acero, de fuego alrededor de mi matrimonio, de lo que represento. Y aún yo veía y lloraba y me callaba porque yo era peleonera. Gritaba, pastora. Wow. Si me decía, uy, yo era Hulk y le contestaba y yo no me dejaba. Pero llegó un momento en mi vida en el que el Señor trató tanto conmigo que yo empezaba a guardar silencio. Guarda tu corazón porque del mana la vida. Es difícil correr y orar en el tema matrimonio. Pero yo decía, Señor, gracias por mi matrimonio tan bendecido. Gracias por mi hombre amoroso. Gracias por ese padre. Bueno, él siempre ha sido un excelente padre, eso sí. Pero gracias por ese hombre tan amoroso. Gracias por... ¿Y saben qué tengo ahorita? Un hombre que no le sacabas las palabras de te amo, de eso. Y mi amor, te amo. Amor, ¿cómo vas? Amor, ¿cómo llegaste? Que uno a veces no se lo cree. Entonces, las palabras tienen poder. Las palabras tienen... Estás viviendo una enfermedad. ¿Y qué haces? Ay, es que me estoy muriendo, tengo cáncer, tengo esto. Cuando todavía a veces ni siquiera tienen un diagnóstico y uno ya está hablando sobre otras personas. Y esa persona, fíjate que fulanita, la hermanita tiene cáncer. Fíjate que fulanita, tiene... No, entonces ya estás levantando en la atmósfera una declaratoria. Exactamente. Entonces, yo creo que ese versículo es tan profundo, donde uno tiene que aprender realmente a guardar el corazón. Un chisme puede matar a alguien. Un chisme puede, una buena palabra puede dar vida. Amén. Entonces, yo creo que nuestras palabras tienen tanto poder que tenemos que cuidar lo que hablamos y aprender a sobre nosotros mismos hablar bendición. Amén. Y hablar sobre nuestros hijos bendición, sobre tu matrimonio. La certeza es la fe, la fe es la certeza de lo que no vemos. Entonces, si a eso lo dice la palabra y tú estás segura de lo que quieres, yo creo que uno tiene que hablar esa fe. Amén. Amén. Y aunque no lo estemos viviendo, eso se va a manifestar en algún momento en tu vida. Amén. Realmente nos estamos nutriendo aquí con usted. Realmente nos estamos nutriendo bastante. Y yo sé que tú también te estás nutriendo y necesitas compartir esta programación, comentar esta programación y darle like. Porque lo que hoy la pastora nos está trayendo es un conocimiento revelado que nos va a ayudar en nuestras vidas para avanzar, para crecer. Tú que estás luchando con tu matrimonio, hoy la pastora te está dando herramientas de cómo tú poder salir de esa crisis matrimonial. Y yo quiero, pastora, que usted nos comente algo, y para este tiempo se ha usado mucho la palabra narcisista. Y dice, no, porque mi esposo es narcisista, y los que viven dentro de esa atmósfera, ¿no?, en su matrimonio, la única salida que ven es el divorcio. Como yo sé que usted es una mujer de Dios, una mujer con sabiduría de lo alto, y que usted ha vivido situaciones que no quizás similares, pero quizás por ahí ha escuchado a alguien con esas situaciones, ¿cómo se podría tratar un matrimonio donde el esposo es narcisista? La palabra más usada en este tiempo, y a veces ni siquiera lo es, pero es la que más se asemeja. Cuéntenos. Bueno, yo creo que si estás dispuesta a recuperar tu matrimonio es una buena batalla, pero sí creo que también si hay golpes, si hay violencia, yo creo que es importante un tiempo tener una separación y esperar a orar, dispuesta a guerrear por la situación. Y si el Señor hace la obra, que Él todo lo puede. Amén. Que estoy segura que Él todo lo puede cambiar. Es nuestro corazón que se ha endurecido. Yo era de las primeras personas que a cada rato le decía, quiero el divorcio, quiero el divorcio, quiero el divorcio, porque así lo queremos solucionar fácil.
Y todavía hace un tiempo dije, ¿será, Señor, que debo de seguir? Estoy cansada, necesito la libertad para ir, para andar, para servirte, para hacer tu obra. Y el Señor, y todo lo que llevas avanzado, ¿cómo? Decidiste luchar, decidiste avanzar, entonces sigue creyendo y pelea lo que es tuyo. Wow. Cuando uno entiende eso, pastora, yo creo que es importante afirmarte en la palabra y darle un giro a lo que estás, a lo que estás. Es también amarte tú, porque el que aguanta tanto es por la falta de identidad que tenemos en el Señor. Gloria a Dios. La identidad nos hace a veces ponernos como tapete y aguantar. Yo crecí en un hogar donde mi mamá siempre dijo, yo siempre les cuidé al papá por lo que tenemos, por muchas circunstancias, muchas situaciones. Y yo decía, no, entonces yo también tengo que aguantar y tengo que aguantar. Pero cuando decide uno amarse, cuando uno empieza a recuperar esa identidad, no tienes que aguantar. Porque una cosa es poner límites y otra cosa es dejarte. Wow. Y cuando uno pone límites y esa identidad es restaurada, automáticamente el hombre es como, caray, me la cambiaron. Esta niña llegó a decirme, pues me voy a ir de la casa. Y yo, pues ahí está la puerta, y bien grande. No te necesito. Nunca se fue. Sí o sí tuvo que cambiar. Gloria a Dios. Sí o sí tuvo que hacer movimientos, pero yo siento que el hombre es como cuando olfatean a una mujer tan débil. Sí. Y otra cosa es sujetarte a él, y obedecer la palabra del Señor, pero otra cosa es dejarte. Entonces yo creo que a veces confundimos eso. Y yo amo a mi esposo, lo respeto, lo atiendo, pero tampoco permito muchas cosas. Y ahora ya ni siquiera tengo que no permitirlas, porque han sido tantos cambios que en realidad siempre hay detalles en un matrimonio, pero ya no son los detalles que yo venía pasando en su momento. Entonces, yo creo que es importante meterse a la presencia del Señor. Amén. Y que es el Señor el que te va a traer la respuesta, porque también he visto casos en los que el Señor sí le dice, aquí no es. Wow, aquí no sobre es. eso, pastora. Sí. Aquí no es. Bueno, yo una vez una muchacha, ella decía, Señor, yo te quiero servir, y esta muchacha postraba, lloraba y yo escuché cuando el Señor le dijo, no es ahí, salte de ahí. Y lo que pasó con este hombre fue muy fuerte después. Entonces, hay personas que quieren cambiar y hay personas que no quieren cambiar. Entonces, yo creo que también ahí es un discernimiento, una intimidad con el Señor para que sea Él respondiéndote a tu vida. Porque nosotros como seres humanos a veces, no, déjalo. Pero esa es la intención del corazón. El corazón es engañoso. Y a mí en lo personal el Señor me ha quitado muchas personas a mi alrededor que yo en su momento lloraba, y traición, me abandonó, me dejó. Pero yo creo que cuando uno aprendemos a depender del Padre, uno empieza a tener las respuestas que vienen realmente del cielo. Amén. Y no del ser humano. Y ahí es donde tenemos que aprender a movernos. Amén. Para tomar una decisión. Amén. Usted habló de un punto muy importante, que usted estaba rodeada de personas y de repente Dios comenzó a limpiar su alrededor. Que en su momento no lo veía como una limpieza, ¿verdad? En su momento uno lo ve como, ay, me traicionó. Bueno, crecí sola porque mis hermanos son más grandes que yo, y mi hermano que me lleva 4 años era hombre, entonces yo siempre solita. Mi papá viajaba mucho, mi mamá también. Entregué mi vida como a mis amistades. En su momento, cuando comenté al principio que yo salía mucho, era vaga, y daba todo por las amistades. Pero cuando uno o le hace falta algo, las amistades
desaparecen, ¿no? A lo que uno cree que son amistades, bueno, en el mundo es complicado y yo creo que hay veces hay personas del mundo que son más amistades a veces que el mismo creyente. Yo tengo 2 amigas así, las amo y las quiero y las bendigo siempre, que siempre han estado ahí. Y en el mundo espiritual uno a veces llega creyendo que, ay, no, mi hermano, y de repente hubo una traición, de repente, y más porque uno se entrega con tanto y uno llora, ¿no? De hecho, hace poco acabo de pasar la más fuerte de todas, una mujer que estuvo conmigo trabajando 13 años, yo no la vi como una persona que trabajaba, la vi como una hermana, como pues, cuidaba a mis niñas, más sin embargo fue una persona que yo quise mucho, ¿no? Porque ella me conocía, yo lloraba con ella, era mi, y se acaba de ir hace poco. Entonces, no me dolió que se fuera del trabajo, me dolió, ¿y ahora con quién voy a hablar? Y que ya no me volvió a hablar. Entonces, yo creí que habíamos quedado con amistad, la entrené, la enseñé a orar. Yo pensé que íbamos a viajar juntas a las naciones, que iba a ser mi o sea, porque es una intercesora tremenda. Entonces, yo lloraba y le decía, Señor, y me dijo, ¿por qué ustedes, el ser humano, tiende a ver el problema y no ve que todo les acontece para bien? Wow. Empecé a platicar más con papá. Empecé a hablar más con él. Lo que le preguntaba ella empezaba a preguntárselo a él. Entonces me dice, ¿te das cuenta que estás dependiendo más de mí? Entonces a veces no vemos esa situación, pero yo creo que no sé cómo hablar de la soledad, pero ahora la disfruto más. Y no es que esté sola, no me siento sola. Ahora tengo muchas amistades de reino, lindas, las que yo le he pedido al Señor, porque eso siempre oré por amistades de reino, y el Señor me las ha estado trayendo en estos momentos, pero no viven en mi ciudad. Entonces, allá tengo amigas, pero ¿cómo explico ese disfrutar apartada? A veces ministro mucho, voy a varios lugares, pero esa parte donde uno se mete con el Señor y uno disfruta lo que uno tiene, donde uno disfruta el platicar con Él, donde a veces lo ven como, Dios es el religioso y Dios puede ser un amigo. Yo me río. Entonces, uno va aprendiendo eso, pastora. Para mí ha sido eso una enseñanza porque de mucho tiempo en la iglesia, en varios lugares, ha sido nada menos el pastor en el que yo en su momento confié tanto. Bendigo su vida porque tuve que pasar eso para a lo mejor estar donde ahora estoy en el nivel de madurez. Yo cuando salí del ministerio quedé deshecha completamente. Sentí que yo ya no iba a volver a hablar con el Señor y que no quería servir. ¿Por qué? Porque yo participaba mucho en las finanzas del ministerio y en un momento el Señor me procesó donde me dejó en ceros, completamente en ceros. Wow. Y yo le decía, ¿cómo? Y en ese momento pues ya no era útil en el ministerio y me fueron desechando. Entonces imagínense cuando yo entregué la vida completa para servir ahí, entonces fue también algo muy fuerte. Que ahora le doy gracias al Señor porque me ha enseñado a administrar lo que tengo, a Amén. Sembrar en tierra fértil, Amén. A realmente a ser mayordoma de lo Amén. Que Él nos da. Entonces yo creo, y bueno, ahorita estoy viendo la gloria de aún en su misericordia, en las siembras que a lo mejor fueron incorrectas, el Señor siempre tiene eso para cada uno de nosotros y ¿qué le puedo decir? Amén. ¿Y cómo usted pudo levantarse? Porque a veces cuando uno tiene esas caídas, cuando uno a veces pues confía y cree en una persona y de repente como que no es lo que uno imaginaba y a veces uno está en lugares que dice, bueno, aquí voy a morir, como dijo Ruth, aquí voy a morir, aquí me van a enterrar y aquí voy a pasar toda mi vida y de repente ya no es así. Uno le da como un down emocional.
Uno se siente a veces como un poco apático de todo lo que es Dios. Entonces, ¿cómo usted pudo levantarse? ¿El Señor le dio alguna palabra que le ayudó a levantarse? ¿Le envió a alguna persona que le ayudó a levantarse? Claro, bueno, yo creo que el Señor es tan hermoso con nosotros. Yo duré casi 1 año y medio en depresión, completamente, casi 2 años en depresión, sin querer hacer nada. Yo le decía, te dije que te iba a servir, es un pacto, y de repente iba y servía a las iglesias en la ciudad que yo me tuve que cambiar, que me moví precisamente por la economía, y yo decía, wow, Señor, pues aquí estoy, pero no tengo ganas, no quiero. Pero bueno, un día me habló una amiga y había un retiro. Había un retiro de 2 días y le dije, lo único que quiero es sanar mi corazón, ya no quiero estar, me tiraba en la cama a dormir mucho tiempo. Entonces, ya no quiero estar, porque yo en la iglesia me veían y, ay, sí, bien alegre. Pero yo llegaba a mi casa y era, no quiero saber de nada. Wow. Nada. Yo ya no escuchaba, ya no oraba. Y aún así el Señor me dijo, es que tú estabas siguiendo un hombre entonces. Wow. O a mí. Y yo, entonces fui al retiro. No era el retiro que esperaba. Y en ese momento yo le dije, Señor, si tú no me das una palabra, yo ya no sé qué voy a hacer. Le dije, pero no tengo ganas de estar en este mundo. Le dije, en ese momento llegó un amigo de Chile, de una amiga, un apóstol, una persona bella que ya partió con el Señor hace un tiempo. Ese hombre, el Señor la mandó a vivir hasta donde yo estaba, a Tijuana. Wow. Él me llegó sin conocerme, me dijo, esto, tú no te puedes salir del ministerio, el Señor, las palabras que yo estaba, y lo que yo estaba viviendo. Entonces yo ahí, wow. Le dije, está bien, Señor, pero levántame porque no sé cómo hacerlo yo. No tengo idea. Y si es así, yo sé lo que eres, porque uno sabe lo que es Dios. Amén. Uno sabe el cambio. Aunque uno esté en su depresión, yo creo que es una decisión también. Dije, estoy decidida, no sé cómo lo voy a hacer, pero ok, levántame. Él se fue, estuvo 8 meses viviendo como a 2 casas mías. Entonces iba cada rato a mi casa, platicábamos, me ministraba. El Señor lo envió. Wow. El Señor lo envió. No tengo palabras para agradecerle a ese gran hombre de Dios que está ya con el Señor y que levantó otra vez. Empecé a volver a ir a las iglesias, y el Señor siempre me ha movido con los pastores. Entonces ha sido una bendición. Empecé a levantarme, empezó a entrar el gozo. Me costó, pero creo que el proceso de cada uno de nosotros dura lo que uno quiere. Amén. ¿Por qué? Porque es una decisión. Es una decisión que yo empecé a tomar y precisamente en la palabra dije, no, yo soy bendecida. No, yo tengo gozo en mi corazón. No, yo lo puedo todo, que me fortalece. Yo me paraba a orar a las 3, 4 de la mañana y estaba duro y dale duro. Yo dejé de hacer todo eso y me ha costado volver a hacerlo, pero en estos momentos ya otra vez, pero la palabra, Señor, yo lo puedo. No podía ayunar y yo sujeto mi carne a mi espíritu, que es el que quiere. Yo lo sujeto en el nombre de Jesús. Y empecé y bueno, ahí me metí a un ministerio una escuela de guerra preciosa, la profeta Dina, la amo, y donde empecé a romper las actas y lloraba por las actas. Empecé a aprender y a hacer rompimiento, a quitarle todas esas legalidades que yo misma decía que yo no quería vivir, me sentía deprimida, que no tenía ganas, porque todas esas son palabras que se levantan como un acta, como un decreto en el mundo espiritual. Entonces yo empecé a romper, a subir, a jalar y a empezar a reclamar lo que es mío, porque el Señor nos ha dado preciosas cosas. Amén. Nos ha dado vida eterna, la mesa servida. Entonces, y ahí fue que empecé a levantarme nuevamente. Y ahí empecé a levantarme y hasta el día de hoy pues le doy toda la gloria a Él. Reconozco su señorío y no tengo más que sujetarme a Él. Amén. Podríamos decir, como dice la palabra, que la gloria postrera fue mayor que la primera. Amén. Amén. Ha sido realmente un placer para nosotros tenerlo aquí, porque hemos sido edificados grandemente. Ha sido un cóctel
de edificación, un cóctel de bendición, un cóctel de información, porque allí pudimos hablar de la depresión, pudimos hablar del mundo espiritual, pudimos hablar de los matrimonios, porque yo sé que tú que estás ahí quizás ha pasado por una de las situaciones que la pastora pasó, pero el Señor a través de ella te dice que puedes levantarte, que sí se puede y que mayor es el propósito que Dios tiene para ti. Así que comparte esta transmisión, comenta esta transmisión y suscríbete también a nuestro canal, que es de bendición para ti y para toda persona que le pueda ver y escuchar. Pastora, nos gustaría que usted estuviera orando por esas personas que ahora mismo están pasando situaciones muy difíciles. Claro que sí. Y necesitan ver a Dios, un 911 de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levanto ese decreto de sangre, Señor, ese pacto de sangre donde tú has pagado por cada uno, Señor, de los que nos están viendo en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, Señor, levántate, ruge león, por cada uno de esos corazones que está viendo, Señor, y que tiene una necesidad. Abre ese entendimiento. Hoy lloro como para que tú les traigas ese espíritu de entendimiento, Señor, para que se expanda su territorio y seas tú la luz que alumbra sus pies, Señor, la lumbrera, Padre eterno, que guía sus pasos, Señor, y puedan caminar por las sendas de tu justicia, que experimenten ese gozo, Señor, que has experimentado en mi vida, esa paz, Padre eterno, que sobrepasa entendimiento. En esta hora, Señor amado, te pido, Padre eterno, para que tu sobrenaturalidad caiga, Señor, sobre cada una de esas personas que nos están viendo en esta hora, Señor. Toca cada uno de ellos, Señor, desde su cabeza hasta la planta de tus pies, Padre. Declaro en esta hora, Señor, y establezco tu reino en el Harria Basandara Mashia, Jorrabacatora Basayan de Rebia Cotora Masendere. Padre, gracias te doy, Señor, porque tu Espíritu de Dios no tienes límites, y ahí a donde estás, Señor, tú cambias la atmósfera. Manda a los ángeles, Señor, a ministrar. Manda a tus ángeles, Señor. Envía a tus ángeles que desciendan del trono, que desciendan, Señor, Harriamasándara, con espada desenvainada, para que se manifieste tu gloria y recuperemos el territorio que te pertenece a ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. Pastora, si le queremos contactar, ¿usted tiene redes sociales, plataformas donde podamos verle? Bueno, en YouTube está mi nombre, mi canal, Cristian Juárez, Juárez Cristian, está activo, y por Facebook solamente. ¿Con el mismo nombre? Juárez Cris. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy ha sido un día de bendición para cada uno de nosotros y recuerda, siempre te insisto, compartir, porque cuando llevamos la palabra, cuando compartimos la palabra, otros son edificados. Otros son también transformados. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural, que el Señor sea sobre ti, sobre tu casa, trayendo liberación, restauración y un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Te saluda y te bendice la pastora Yohani Mejía. Hasta una próxima. Shalom, shalom. Shalom, shalom.